Bueno. Vamos a ver ahorita las tres operaciones básicas con vectores. Estamos bien, operaciones algebraicas sobre vectores. Tenemos suma, tenemos resta y aquí hay que tener en cuenta que esta multiplicación que aparece aquí no es la multiplicación de dos vectores, miren, sino que es la multiplicación de una constante por un vector. ¿Qué quiere decir esto? Es la multiplicación de un número cualquiera, por ejemplo, puede ser 5, un tercio, etcétera, por un vector. La multiplicación entre dos vectores ya lleva otro nombre, que la vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a comenzar con estas tres, teniendo dos vectores. En este caso nos dan el ejemplo u más b. Entonces su suma no va a ser nada más que sumar lo que yo les diría, bueno, aquí dice A, pero sería X con X y Y con Y para la suma. Para la resta es lo mismo, nada más que restar la posición X1 con X2 y Y1 con Y2. Y la multiplicación de un vector por un escalar, es decir, por cualquier número, no es nada más que multiplicar las dos coordenadas de ese vector por el número. Por ejemplo, supongamos que tengamos el vector U que va a ser igual a 2, menos 3 y el vector B que es igual a menos 1,2. Y ahí me piden encontrar lo siguiente. U más B U menos B dos U menos 3B y por último 2U más 3B. Entonces aplico las propiedades de las operaciones algebraicas y empiezo con U más B. Entonces voy a sumar el vector 2, menos 3 con el vector menos 1,2. Y mi respuesta es un nuevo vector con la suma de posición con posición. Miren, en la primera posición va a estar la suma de 2 más menos 1. Y en la posición de Y, la suma de las Y, que en este caso sería de menos 3 más 2. Entonces, resolviendo, 2 más menos 1 es 1. Y menos 3 más 2 es menos 1. Quiere decir que el vector resultante de sumar U más B es 1, menos 1. Para la resta vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que vamos a restar. Entonces ahí va a haber un pequeño cambio de signos nada más. Sería entonces lo mismo. 2, menos 3 menos 1,2. Y esto va a ser equivalente a restar la posición 2
menos la posición menos 1 en X, coma, menos 3, menos el 2 que está aquí. O sea, este restado con este y este restado con este. Entonces, aplicando ley de signos, 2 menos menos 1 me va a dar 3. Y menos 3 menos 2 me da menos 5. Por lo tanto, el resultado de la resta de estos dos vectores es 3, menos 5. Entonces, eso sería con la suma y la resta. Se van sumando y restando solamente posición con posición. ¿Alguna pregunta con estos dos? Ninguna, señor. No. No, señor. Vale. Entonces, vamos a ver la que sigue. 2 veces u. Esto es más fácil todavía, porque simplemente esa es una multiplicación de un escalar, de una constante por un vector. No quiere, solamente quiere decir que van a multiplicar 2 por el vector u, que en este caso es 2, menos 3. O sea, multiplican el 2 con cada uno de los números. Lo que nos da como resultado 4, menos 6. Lo mismo va a pasar. Lo mismo hacemos con el menos 3b, miren. No es nada más que multiplicar menos 3 por cada uno de los elementos del vector b. Quiere decir que multiplico menos 3 por b, que es menos 1,2. Y esto es igual a 3, menos 6. Y ese sería el resultado de menos 3b. Veamos el último. Nada más es una combinación de los dos, de las operaciones. Entonces tenemos como número 4, 5. 2 veces u más 3 veces b. Bueno, 2 veces u ya sé cuánto me va a dar, pero lo voy a volver a poner. O sea que sumo 2 veces 2, menos 3 más 3 veces menos 1,2. Entonces, jerarquía, primero la multiplicación. Ya sé que 2 veces u me da 4, menos 6. Y a esto le sumo 3 veces b. Ahora es positivo el 3, miren. Entonces sería menos 3,6. Ahora simplemente sumo estos dos vectores, posición con posición. El 4 con el menos 3. Se suman 4 más menos 3 y el menos 6 con el más 6. Bueno, 4 más menos 3 me da 1, porque al final son signos distintos. Y menos 6 más 6 me da 0, porque signos contrarios se restan. Y como son idénticos, 6 menos 6 da 0. Y este sería el resultado de toda la operación 2u más 3b. Bueno, básicamente eso se hace en las operaciones algebraicas de vectores. Entonces, por favor, si hay alguna pregunta, me la pueden hacer sin ningún problema. Señor, ¿será que podría explicar otra de esa, por favor? Otra como la última.
Sí, señor. Va, vamos a ver. Usemos, bueno, usemos los Sí, yo todavía vectores. estaba copiando Ah, va. ¿Por dónde va? en la última. Va. 2. Vamos a ver. U 2, menos 8. Y vamos a tener B menos 2,5. Entonces encontremos para este caso 4U más 2B menos 5. Vamos a ver. Voy a poner aquí menos 5B. Bueno, la voy a dejar en 2 y luego les voy a explicar uno con 3. No necesariamente van a ser solo dos vectores. Entonces le voy a cambiar el signo a este. Ahí está. Entonces hagamos 4 veces U menos 2 veces B. Entonces voy a multiplicar 4 por el vector U, que es 2, menos 8. Y voy a multiplicar 2 con el vector menos 2,5. Vaya. Entonces aquí lo único que tienen que tener cuidado es el signo, porque si lo van a aplicar de una vez, después ya no cambian signo. Entonces solo ahí tengan mucho cuidado. Vamos a ver, por ejemplo aquí 4 por 2 me da 8. Entonces tengo 8, menos 32. A ver, yo les recomiendo lo siguiente. Yo les recomiendo que primero multipliquen porque al final esto me está indicando una resta, ¿verdad? Entonces yo les voy a recomendar que primero multipliquen el 2 con los dos números y hasta cuando hagan la resta usan el signo para restar. Entonces aquí 2 por menos 2 son menos 4 y 2 por 5 son 10. Entonces aquí sí de una vez podemos ir restando. Posición con posición. Este con este. Y este con este. Entonces voy a restar 8 menos 4 para la posición de X y para la posición de Y menos 32 menos 10. Entonces esto va a ser igual. 8 más 4 son 12 y menos 32 menos 10 son menos 42. Entonces, ese sería el resultado de hacer la operación 4 veces U menos 2 veces B. Bueno, ¿alguna pregunta? No, señor. Hoy sí. Va. Hoy Solo sí. les encargo el signo porque si hubiéramos aplicado el signo de una vez, aquí por ejemplo, menos por menos me iba a dar más, menos por más me iba a dar menos. Si aplican el signo de una vez, tengan cuidado de no volver a restar, porque si no estarían revirtiendo lo que ya hicieron. Entonces, si ustedes aplican el signo de una vez, suman, al final suman los dos resultados. Entonces, por eso es que yo les recomiendo que mejor primero multipliquen el escalar por el vector y hasta de último usen el signo, para que no se vayan a confundir ahí. Bueno, entonces vamos a poner aquí. Básicamente, así se suman los vectores.
se restan y se multiplican por un escalar, pero bueno, existe otra notación que nosotros podemos utilizar para los vectores. Entonces ahí ya van a ver ustedes un poquito lo que los términos algebraicos. Y van a tener expresiones en términos de letras. Se les voy a poner. Miren, vectores en términos de I y J. ¿Sí? En donde podemos transformar un vector donde nos están dando su forma componente. Ya sé que la forma componente del vector es esta, donde tengo posición en X, posición en Y. Es decir, una coordenada. Es esto lo que hemos estado viendo. Pero ese mismo vector nosotros lo podemos expresar en términos de las letras I y J. ¿Sí? Donde quien va a ir con la I va a representar a la X, al término que va en X, y la J va a representar que ese término está sobre Y. Si ustedes se dan cuenta ahí, según la fórmula, para pasar un vector de la notación normal que tenemos aquí como coordenada a la notación de I y J, esto ya se convierte en una suma. Es decir, me olvido ya de los puntos, me olvido de esto y eso pasa a convertirse en suma. Sin embargo, estoy haciendo referencia al mismo vector, pero en otros términos. Entonces, muy comúnmente, bueno, yo diría que en física ustedes vieron vectores y no sé si los vieron con esta notación, pero en matemáticas generalmente ustedes los vectores se los van a encontrar así. Entonces, vamos a aprender cómo pasar un vector de aquí hacia acá. Simplemente es una suma. Es como la suma de los dos términos, pero agregándole la letra I y agregándole la letra J. Entonces, pasemos el vector 5,7 a términos de I y J. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer nada más? Miren, el término de X le van a poner la I a la par. Entonces, esto es equivalente a 5i y le van a sumar el término de B, que es 7, y le ponen la letra J. Entonces, ahí ya pasaron de una notación a la otra. Y ya en este tipo de notación, la suma, resta, multiplicación y división, bueno, multiplicación ya implica procesos algebraicos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden reducir todas las I y pueden reducir todas las J. Pasemos otro antes de hacer una operación. Pasemos el vector 2, menos 4 en términos de I y J siempre. Entonces el que va con la X lleva la I. Entonces tenemos 2i, pero aquí es más, porque es suma. El término de Y es menos 4 y a ese le pongo J. Simplemente haciendo ley de signos me va a quedar esto como 2i menos 4j. Y ahí tenemos en otra notación este mismo vector que está acá. Bueno, ¿me explico con esto? Explícalo otra vez, señor, por favor. Otro va. Vamos a ver. Usemos una fracción para que vean que es lo mismo. Menos un medio, coma 3/4. Entonces repito, esta es la coordenada, que es lo que tengo aquí. Entonces este es A y este es B. Entonces lo voy a transformar y lo voy a poner como esta forma, en términos de I y J. Entonces, ¿qué me dice ahí? Que A va a ir con la letra I, en este caso A es un medio, por lo tanto al menos un medio le pongo la letra I y le voy a sumar el término de B, que es 3/4, y a ese término B le voy a poner a la par la letra J.
Ya tengo ese vector en este término. Último, bueno, si hay dudas hago más, no se preocupen. 6, menos 8. Este es A y este es B. Entonces aquí, para transformarlo, voy a poner a la A con la I, que en este caso la A es 6, sería 6i, más la B, en este caso es menos 8, con la letra J. Simplemente haciendo ley de signos, me quedaría 6i, y más por menos es menos, menos 8j. Y ahí ya transformé el vector en su forma componente, porque esta es la forma componente, a la forma IJ. Bien, preguntas. No, señor. No, todos los demás, todos los otros 20 que tengo aquí, 18. No, señor. Claro, como era bueno octavo, sí. Ah, vaya. Que si está fácil, está muy fácil, si está difícil, está muy difícil. Hay que encontrar un término medio. A ver, entonces sumemos unos vectores así como estos. Al final vamos a aplicar las mismas reglas. TAU, el vector 3i, más 2j, y CAB, el vector menos i más 5j. Entonces voy a encontrar 2u más 5b. Bueno, entonces encontrémoslo, 2u más 5b. Aquí miren otra vez, en este caso voy a multiplicar 2 por el vector u. En este caso voy a multiplicar 2 por u, que es 3i más 2j. Y le voy a sumar 5 veces b. Es decir, 5 veces menos i más 5j. ¿Y aquí qué tengo? Bueno, tengo una multiplicación algebraica. Nosotros sabemos cómo resolver multiplicaciones algebraicas, que para este caso sencillo no es nada más que multiplicar el 2 por el 3, que son 6, y agregarle la i. Solamente eso. Entonces tenemos, lo voy a dejar en el paréntesis, 2 por 3i son 6i, 2 por 2j son 4j, más, hagamos la multiplicación del 5 por este, son menos 5i, y el 5 por el 5j son 25j. Aquí sacamos todo el paréntesis, me queda 6i más 4j. Aquí este signo más no me afecta, más por menos sigue siendo menos, menos 5i, y más por más sigue siendo más 25j. Entonces ahora aquí, como ustedes vieron que tengo letras, tengo variables, por lo tanto yo tengo que buscar reducir las variables que son semejantes, cosa que aquí hay variables semejantes. ¿Por quiénes son las variables? La i y la j.
Entonces me reducen todos los que tienen I y me reducen todos los que tienen J. Entonces miremos. Este va a reducirse con este porque son I. Y este va a reducirse con este porque son J. Entonces, ¿qué me queda? 6i menos 5i me da 1i, que es lo mismo que solo i, porque el 1 lo puedo omitir. Y 4 más 25 son 29. Por lo tanto, me da 29j. Entonces, i más 29j sería el resultado de resolver esta suma de vectores, esta operación de vectores, porque no fue solamente suma. Ahí estamos. Entonces, ¿alguna duda? A ver, ¿cómo me quedaría ese vector en términos de coordenadas ustedes? ¿Alguien que me pueda ayudar ahí? En términos componente vector. Sea lo contrario a esto, ¿verdad? Tengo aquí, voy a pasar a esta forma. ¿Cómo me queda? El número que está con la i va en el primer, en la x. ¿Quién está con la i aquí? ¿Qué número? 1. Ajá. Y simplemente el otro que está con la j se queda en la y. Entonces, esto sería en la forma componente del vector. Y ahora quiero que entiendan por qué es que en los vectores solo puedo sumar posición con posición, porque miren, la posición X representa la Y y al final estoy sumando los términos que son semejantes, ¿sí? Y la posición Y representa la J. Quiere decir que solo sumo J con J. Por eso es que la suma de vectores se hace de esta manera. Semejante con semejante. Y ya se denota más cuando lo hacemos así. Porque I se suma con I y J se suma con J. Entonces aquí las dos respuestas están buenas. Pero depende en qué tipo de respuestas se las pidan. Si en la forma IJ o en la forma componente vector. Entonces, ahí estamos. ¿Alguna duda? No, señor. ¿Seguro? Sí. Bueno. Entonces, solo me indican si ya terminaron de copiar. No. Ya, señor. Bueno.